No sé muy bien cómo empezar esto, pero siento que si no lo saco de alguna forma, voy a explotar por dentro. Me llamo Andrés, tengo 32 años y vivo en Medellín, Colombia. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás escuchando esta historia? Trabajo como diseñador gráfico freelance, así que la mayor parte del tiempo estoy en casa, con mis proyectos, mis clientes y mi café. Llevo 5 años en una relación con Sofía, mi novia. Ella es administradora de empresas y trabaja en una compañía de logística, en el área de recursos humanos. Sofía siempre fue una mujer encantadora, con una sonrisa que parecía apagar cualquier preocupación, y una energía tan contagiosa que incluso mis amigos se sorprendían de lo bien que conectábamos. Llevábamos una vida tranquila, nada de millones sin lujos, pero tampoco nos faltaba nada. Hablábamos de casarnos algún día, de viajar por Europa, de tener una familia, lo que cualquiera soñaría si está enamorado, y yo estaba seguro de que lo estaba. Ciegamente. Hace unos 9 meses, un amigo mío de la universidad, Tomás, me escribió contándome que se había quedado sin trabajo. Llevaba tiempo buscando, pero nada. Le pregunté si quería que le ayudara, con su CV, y le dije que Sofía tal vez podía echarle una mano, ya que en su empresa había estado rotando gente. Se lo comenté a ella una noche mientras cenábamos, sin pensarlo demasiado. Le mostré su perfil en LinkedIn, y al ver que tenía experiencia en logística, dijo, pues justo están buscando a alguien así, que me pase el CV. Y así fue como Tomás entró a trabajar en la misma oficina que mi novia. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Tomás me decía que el ambiente era bueno, que Sofía era una excelente colega, siempre amable, muy profesional. Yo me sentía tranquilo, incluso orgulloso de haber podido conectar a 2 personas importantes en mi vida. Pero con el tiempo, empecé a notar detalles, pequeños, pero insistentes. Sofía llegaba más tarde de lo habitual, decía que había reuniones fuera de horario, y a veces parecía, no sé, distante, como si estuviera en piloto automático. La primera señal que me sacudió fue una notificación en su celular que vi sin querer una noche en la cama. Un mensaje de Tomás que decía, lo de hoy fue increíble, no dejo de pensarlo. En ese momento sentí como algo se rompía dentro de mí. No le dije nada. Me hice el dormido, con el corazón latiendo, en la garganta. Pensé, tal vez fue algo inofensivo, un malentendido, una frase sacada de contexto. Pero desde ese instante ya no pude dormir igual. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Desayunamos juntos, como siempre. Sofía hablaba de su día, del tráfico, de una compañera nueva que no sabía usar el sistema. Yo la escuchaba, asentía, pero por dentro estaba en otro lugar. No podía quitarme ese mensaje de la cabeza. Lo de hoy fue increíble. ¿Qué había pasado ese día? ¿Había una explicación inocente? Me forcé a pensar que tal vez solo hablaban de algo laboral, una presentación que salió bien. Pero en el fondo, ya no lo creía. No era la primera vez que sentía que algo no estaba bien. Un par de semanas antes, le había propuesto a Sofía ver una película una noche de Míramenos en viernes, pero me dijo que estaba agotada, que solo quería dormir. Sin embargo, más tarde esa misma noche, la escuché en el baño hablando por teléfono en voz baja. Al entrar, se cortó la llamada de inmediato. Me dijo que era su hermana. Le creí, o al menos quería creerle, porque admitir lo contrario habría sido aceptar que toda nuestra relación estaba en riesgo. Pasé varios días en ese estado de negación y vigilancia. Empecé a revisar más detenidamente sus gestos, los horarios en los que llegaba, incluso sus redes sociales. Noté que Tomás le daba me gusta a absolutamente todas sus fotos, incluso a algunas viejas que ya nadie veía. También descubrí que él había empezado a subir historias en las que salían juntos en la oficina, riéndose con miradas que, ahora, vistas desde la sospecha, parecían más íntimas que profesionales. Una noche, cuando Sofía se metió a bañar, no aguanté más. Tomé su celular. Sí, lo sé, fue una invasión de privacidad. Pero sentía que ya estaba viviendo una invasión mucho más dolorosa. Busqué los chats con Tomás. Estaban archivados. Eso ya era una señal. Al abrirlos, el corazón me cayó al estómago. No eran cientos de mensajes. Eran miles. Mensajes con dobles sentidos, con complicidad, con emojis que jamás me mandaba a mí. Fotos.
chistes internos. Pero lo que más me dolió fue uno en particular, enviado una semana antes. ¿Crees que algún día dejemos de escondernos? Esa noche no pude dormir. No lloré. Tampoco grité. Fue una especie de parálisis emocional. Me quedé mirando el techo por horas, sintiendo que todo lo que había construido en 5 años se estaba desmoronando. Y lo peor, yo mismo había puesto el primer ladrillo para que eso ocurriera, recomendando a Tomás para ese trabajo. A la mañana siguiente, le dije que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde habíamos hecho planes para nuestro futuro, tantas veces. Sofía parecía confundida pero tranquila. Le dije directamente sin rodeos. Leí tus mensajes con Tomás. Por un segundo, su rostro se congeló. Esa fracción de segundo en la que la máscara cae y la verdad se asoma. Luego intentó recomponerse. ¿Qué hacías revisando mi celular? Fue lo primero que dijo. Ni una palabra de disculpa. Ni una pizca de vergüenza. Solo indignación por haber sido descubierta. Le dije que eso no importaba en ese momento. Que lo que importaba era que me explicara qué carajos estaba pasando. Guardó silencio. Se cruzó de brazos. Después de unos segundos murmuró: no pasó nada, solo hablábamos. La típica frase. Y lo peor, dicha con una calma que me resultaba hiriente. Le respondí que no era estúpido. Que hablar así con alguien, ocultar los mensajes, escribir cosas como «no quiero que esto se acabe» o «sueño contigo», no era simplemente hablar. Entonces cambió. Su tono se quebró un poco. Fue algo que se nos salió de las manos, dijo. Empezó como una amistad. Tú sabes que Tomás es divertido, y pasamos muchas horas juntos en la oficina. Me dijo que se sentía desconectada de mí, que yo ya no la escuchaba como antes, que siempre estaba ocupado con mis proyectos, que no había buscado nada, pero que de pronto había pasado. Lo dijo con lágrimas en los ojos. Y eso, en lugar de generar empatía, me llenó de rabia, porque en ningún momento se disculpó de verdad. En ningún momento dijo que me amaba, que fue un error, que se arrepentía. Solo justificaba. Solo explicaba cómo fue que terminó traicionando mi confianza, sin siquiera reconocer el impacto que eso tenía en mí. Yo no era perfecto, lo sé, pero nunca la traicioné, nunca la ignoré. Siempre estuve ahí, apoyándola, creyendo en ella, incluso cuando yo mismo pasaba por momentos duros. Esa conversación terminó sin una resolución. Le dije que necesitaba pensar, que no quería verla. Tomé mi mochila, unas cuantas cosas, y me fui a casa de un amigo. Mientras caminaba, me dolía el pecho como si tuviera una piedra encima. No por la traición, sino por la sensación de haberme perdido a mí mismo en esa relación. De haber idealizado a una persona que ya no existía. O quizás nunca existió. Esa noche, mientras me acostaba en el sofá de mi amigo, me prometí que no iba a caer en la trampa de volver solo por miedo a estar solo. Porque esa era mi mayor debilidad. El abandono. Y Sofía lo sabía. Pasé los primeros días en una especie de limbo emocional. Dormía mal, comía poco, y cada vez que me llegaba una notificación al celular, sentía un latigazo en el pecho. Pensaba en escribirle, en preguntarle si estaba arrepentida, en saber si Tomás estaba con ella, pero no lo hice. Me forcé a resistir, aunque todo en mi cuerpo me pedía lo contrario. Había una parte de mí, la más rota, que quería volver, corriendo y fingir que nada había pasado. Mi amigo Mauricio fue un salvavidas. Me prestó su sofá sin hacer muchas preguntas al principio, pero al tercer día me sentó con una cerveza en la mano y me dijo algo que no voy a olvidar. No te estás derrumbando porque ella te traicionó. Te estás derrumbando porque construiste toda tu identidad alrededor de ella, y ahora no sabes quién sos sin ella. Fue duro, pero tenía razón. Me había perdido en la rutina, en la pareja perfecta que quería mostrarle al mundo, en esa imagen de estabilidad. Y debajo de todo eso, yo ya me sentía vacío desde hacía tiempo. Decidí empezar terapia. Nunca antes había ido. Siempre pensé que podía resolver mis cosas solo, con libros, con introspección, con ejercicio. Pero esta vez era diferente. Esta vez me sentía frágil, confundido, lleno de preguntas que no tenían respuesta fácil. La terapeuta, Clara, fue directa desde la primera sesión. El dolor que estás sintiendo no es solo por la infidelidad. Es por todo lo que no querías ver antes de que pasara. Y ahí empezó todo un proceso interno que ni imaginaba.
Mientras tanto, Sofía me escribía. Al principio, mensajes breves. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás quedándote? Hablemos. No respondí. Después mensajes más largos. Me decía que no sabía cómo reparar lo que había roto, que Tomás ya no estaba en la empresa, según ella había renunciado, que necesitaba que habláramos aunque fuera una última vez. Pero yo no estaba listo. Tenía miedo de escucharla y que con solo unas palabras me hiciera dudar de todo el progreso que estaba empezando a hacer. También tuve que enfrentar una realidad incómoda con Tomás. No solo era el tipo que me traicionó, sino alguien a quien yo consideraba casi un hermano. No supe si me dolía más su traición o la de ella. Él no me escribió, no pidió disculpas, no dio señales de vida, como si yo fuera el daño colateral, invisible, y eso de algún modo fue una bendición. Al menos no tuve que fingir que algún día podríamos hablar como adultos. Durante ese primer mes comencé a reconstruirme desde lo más básico. Volví a correr por las mañanas. Me reencontré con amigos que había descuidado. Empecé a trabajar en proyectos personales que había postergado por años. Y sobre todo, comencé a hacerme preguntas que nunca antes me había permitido hacer. ¿Qué necesitaba yo? ¿Qué límites no estaba marcando? ¿Por qué confundía amor con dependencia emocional? Fue el inicio de una transformación que, aunque dolorosa, ya empezaba a enseñarme algo. No siempre podemos evitar que alguien nos rompa el corazón, pero sí podemos decidir qué hacer con los pedazos. Una tarde, después de varias semanas sin contacto, recibí un mensaje que me descolocó. Era de la madre de Sofía. Nunca habíamos tenido una relación especialmente cercana, pero me respetaba y yo a ella. El mensaje decía simplemente: «Hola Andrés, no me quiero meter, pero Sofía no está bien. Solo eso. Cuídate». Me quedé mirándolo durante minutos. ¿Qué significaba? ¿Que estaba deprimida? ¿Que se arrepentía? ¿Que esperaba que yo fuera su red de contención otra vez? Lo pensé durante todo el día. Al final, decidí escribirle. Le dije que estaba dispuesto a hablar, pero que solo sería una vez, en persona, y que quería claridad, no excusas. Me respondió de inmediato. Acordamos vernos un viernes por la tarde en un parque tranquilo, lejos de lugares conocidos. Cuando llegó, me sorprendió verla distinta, ojerosa, sin maquillaje, como si hubiese envejecido 10 años en un mes. Pero no dije nada. Solo esperé. Ella fue directa. Me dijo que no esperaba que la perdonara, que no estaba buscando volver. Solo necesitaba pedir disculpas de verdad. Me contó que con Tomás sí había pasado algo físico, más de una vez, pero que lo más grave fue que se había enamorado de él por vacío, no por amor real. Me dijo que después de que la relación se supo en la oficina, él se distanció, que probablemente solo buscaba la emoción, no una vida juntos, y que al quedarse, sola, se dio cuenta de lo que había perdido. No sentí compasión, tampoco rabia. Lo que sentí fue algo más triste. Indiferencia, como si el duelo ya hubiera pasado su punto más crítico. Le dije que aceptaba sus disculpas, pero que no podíamos volver atrás. Que aunque en algún momento la amé profundamente, ahora entendía que estar con ella era negar mi propio valor. Que yo también tuve culpas, sí, por no estar emocionalmente disponible, por distraerme en el trabajo, por asumir que todo estaba bien. Pero nada justificaba la traición. Se largó a llorar. Intentó tomarme la mano. No se lo permití. Nos quedamos un rato en silencio, con el ruido lejano de niños jugando y autos pasando, como si el mundo siguiera igual mientras nuestras vidas cambiaban por completo. Antes de irse me dijo: «Gracias por no gritarme, por no odiarme». Yo respondí: «No te odio, solo me elijo a mí ahora». Y fue la primera vez que esas palabras no sonaron vacías. Después de esa conversación, sentí que algo se cerraba, que por fin podía mirar hacia adelante sin el peso de los «¿qué habría pasado si...». Era como si por fin me hubieran devuelto mi voz interna, esa que había estado silenciada por años de acomodarme al amor de otro. Y ahí entendí algo clave. La infidelidad no solo revela quién es el otro, también te revela a ti mismo. ¿Qué toleras? ¿Qué sacrificas? ¿Qué partes de vos mismo estás dispuesto a abandonar por sentirte amado? Y eso duele más que cualquier traición física. Después de aquel encuentro no volví a saber de Sofía. No bloqueé su número ni sus redes, pero tampoco hubo más mensajes. Fue como si los dos entendiéramos, en silencio, que ya no teníamos nada más que decirnos.
Y eso, curiosamente, me trajo paz. No era una victoria, no era un cierre perfecto. Era simplemente un capítulo que dejábamos de escribir. Mi proceso en terapia se volvió más profundo. Ya no hablábamos solo de la infidelidad, sino de por qué yo había idealizado tanto esa relación. ¿Por qué tenía esa necesidad casi desesperada de ser suficiente para alguien? ¿De dónde venía mi miedo al abandono? ¿Por qué me costaba tanto poner límites? ¿Y por qué confundía amor con permanencia? Y aunque al principio esas preguntas me dolían, empecé a encontrar respuestas. Una de las revelaciones más duras fue darme cuenta de que, durante años, había tenido una autoestima silenciosamente erosionada. Me sentía bien en lo profesional, pero en lo emocional, había aprendido a adaptarme a los demás, a ser el que no molesta, el que no exige, el que siempre comprende. Eso, que al principio me parecía empatía, era en realidad miedo. Miedo a ser dejado por mostrar mi verdadera necesidad. Ser amado sin tener que mendigarlo. Poco a poco, empecé a reconstruirme desde ese lugar. No desde la revancha, no desde el orgullo herido, sino desde una nueva forma de habitarme. Salía a caminar más, sin auriculares, solo con mis pensamientos. Me animé a escribir sobre lo que había vivido, no en redes, sino para mí. Empecé a frecuentar espacios nuevos, a conocer gente sin expectativas, sin urgencias, sin proyectar. Una noche, hablando con mi terapeuta, le dije algo que me salió sin pensarlo. Siento que la infidelidad fue un espejo. Me dolió lo que vi, pero también me mostró en quién me estaba convirtiendo. Y eso fue un punto de inflexión, porque entendí que si bien no fui responsable de la traición de Sofía, sí era responsable de las partes de mí que había descuidado, que había dejado de lado, por sostener una relación que ya hacía tiempo me mostraba señales de desgaste. También hubo días grises. Hubo momentos en que extrañé, no a ella exactamente, sino la sensación de tener un refugio, una rutina compartida, un ¿cómo te fue hoy? Al final del día. Pero me repetía, algo que se volvió mi ancla. No todo lo que se extraña merece ser recuperado. Y fue en uno de esos días nublados donde algo inesperado pasó. Una persona del pasado volvió a cruzarse en mi vida, alguien que años atrás había sido solo una amistad breve, pero no quiero adelantarme. Su nombre era Paula. Nos habíamos conocido hacía casi 4 años, en un curso de ilustración digital al que ambos asistimos por un par de semanas. Recuerdo que tenía una risa contagiosa y una forma directa pero amable de decir las cosas. Nos habíamos llevado bien, pero en aquel entonces yo estaba muy metido en mi relación con Sofía y ella. Por lo que me enteré después, estaba saliendo con alguien que resultó ser un desastre emocional. Terminamos perdiendo el contacto. Un día, mientras caminaba por una feria de diseño en el centro de Medellín, la vi. Estaba detrás de un pequeño puesto de impresiones con sus ilustraciones. Nos reconocimos al instante. Me sonrió como si nos hubiéramos visto ayer. Hablamos unos minutos, sin referencias incómodas al pasado, sin tensiones. Fue una conversación ligera, sincera. Me preguntó en qué andaba, me recomendó un café de la zona, y antes de irme, me dio una tarjeta con sus redes. Por si alguna vez necesitas ayuda con una portada o algo. No lo pensé demasiado, pero unos días después le escribí. Le dije que me había alegrado verla, que tenía un proyecto en mente para un libro ilustrado personal, algo que realmente había empezado a bosquejar en mis noches de insomnio post-ruptura. Me respondió de inmediato. Empezamos a hablar de arte, de libros, de diseño, y sin darnos cuenta, esas charlas se volvieron diarias. No era un romance, no todavía. Pero había algo en ella que me hacía sentir distinto. No tenía que demostrar nada. No tenía que medir mis palabras ni contener mis emociones. Y eso fue lo más nuevo para mí. Sentirme cómodo siendo simplemente yo, sin el peso de tener que gustarle a alguien. Mientras eso crecía de manera orgánica, en paralelo fui tomando decisiones que postergaba. Me mudé de casa. Busqué un nuevo espacio lejos de los recuerdos. Decoré con mis ilustraciones, con plantas, con libros que había olvidado. Aprendí a cocinar para mí. Empecé a disfrutar la soledad sin verla como vacío. Una noche, mientras hablábamos por videollamada con Paula, le conté todo. Le hablé de Sofía, de Tomás, de la traición, del dolor, de la reconstrucción. Ella no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, solo me dijo, a veces el corazón tiene que romperse para dejar de cargar lo que no era suyo. Esa frase me atravesó.
Ahí entendí que no se trataba solo de encontrar a alguien mejor. Se trataba de ser alguien mejor, para mí, para quien venga después, para la vida que quería construir con más conciencia, más verdad y menos miedo. Los meses siguientes fueron una etapa de renacimiento lento, pero sólido. Paula y yo empezamos a vernos con más frecuencia. No lo llamamos relación al principio. Éramos dos personas que compartían café, ideas, películas viejas y silencios cómodos. Ninguno tenía prisa, y esa ausencia de urgencia fue lo que más sanador me resultó. Por primera vez, sentía que estaba construyendo algo desde la calma, no desde la necesidad. A la par, mi proceso personal seguía. En terapia, empecé a trabajar sobre el perdón. No para justificar lo que había pasado, sino para soltar la carga que llevaba encima. Porque me di cuenta de que el rencor es una forma de seguir conectado a quien te hizo daño. Y yo ya no quería tener ningún hilo atado a Sofía o a Tomás. Lo que hicieron hablaba de ellos. ¿Cómo respondí yo? Eso era lo único que importaba. Un día recibí un mensaje que no esperaba. Era de Tomás. Solo decía: sé que soy la última persona que querés leer. No espero que me respondas. Solo necesitaba pedir perdón, sin excusas. No lo contesté. No por orgullo, sino porque entendí que su disculpa era parte de su propio proceso, no del mío. Mi perdón no necesitaba ser entregado por mensaje, ni debía convertirse en otra conversación que me removiera lo que ya había cerrado. Volví a ver a Sofía una sola vez, de lejos, en una calle del centro. Ella no me vio. Estaba con alguien más. Me sorprendió que no sentí nada, ni celos, ni nostalgia. Solo una especie de gratitud silenciosa, como cuando uno cierra un libro que dolió leer, pero que te cambió. Caminé en dirección contraria, con paso firme. Ya no era el mismo Andrés. Con Paula, lo que comenzó como compañía se transformó en una relación genuina. Pero lo mejor fue que esta vez no sentía que mi vida giraba en torno a esa persona. Al contrario, éramos dos caminos que elegían cruzarse sin dejar de ser caminos propios. Me acompañó en mi proceso, sin intentar rescatarme. Yo hice lo mismo con ella. Y fue en ese equilibrio que descubrí algo esencial. El verdadero amor no llega a llenar vacíos, sino a compartir plenitudes. Un día, en medio de una caminata por el parque RV, Paula me tomó la mano y me dijo: siento que estoy con alguien, que se elige todos los días. No alguien que me necesitaba, no alguien que me idealizaba, sino alguien que se elegía a sí mismo, para poder elegir bien a otro. Y ahí supe que la herida había cerrado de verdad. Pero como en toda historia real, el camino no fue lineal ni perfecto. Hubo momentos en que las dudas volvían, cuando mis viejos miedos susurraban que quizás no merecía esa paz. Recuerdo una noche, después de una discusión pequeña con Paula, en la que me sentí tan vulnerable que pensé en retroceder a lo conocido, a lo que dolía pero era seguro. Fue una lucha interna tremenda, porque mi pasado con Sofía y Tomás aún aparecía como una sombra. Sin embargo, en esos momentos me recordaba a mí mismo las lecciones más duras que había aprendido, que la confianza no es ciega, que el amor no se sostiene con miedo ni con secretos, y que merezco estar con alguien que me respete y me valore sin condiciones. También comprendí que, aunque el dolor de la traición nunca desaparece por completo, se puede transformar en una fuerza que impulsa a crecer y a sanar. Con Paula hablé mucho de esas inseguridades. Ella nunca minimizó mis sentimientos, sino que me ayudó a verlas con cariño y paciencia. Fue la primera vez que entendí que amar no significa desaparecer o perderse, sino apoyarse en la autenticidad de cada uno, incluso en las partes que más nos cuesta mostrar. Poco a poco, dejé de ver la infidelidad como una derrota y la comencé a entender como una llamada de atención brutal, pero necesaria. Me enseñó a valorar mi dignidad, a no temer la soledad y a buscar relaciones basadas en la verdad y el respeto mutuo. Y eso me cambió para siempre. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo sobreviví a algo tan devastador, les digo que no fue solo por salir de esa relación, sino por aprender a amarme a mí mismo primero. Porque sin eso, ninguna otra relación puede ser sana ni duradera. Llegar a este punto no fue fácil, ni rápido. Pasé por la tormenta más oscura que he vivido, pero también aprendí que dentro del dolor hay semillas de crecimiento. Hoy puedo decir que soy un Andrés diferente, más consciente, más fuerte, y sobre todo, más amable conmigo mismo. La infidelidad de Sofía y Tomás me rompió, sí, pero también me despertó. Me hizo cuestionar mis límites, mis necesidades y mi autoestima.
Me enseñó que la confianza es sagrada y que cuando alguien decide romperla, no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad decidir qué haces después. Me mostró que la tristeza y la rabia son válidas, pero no pueden ser eternas. Sobre todo, aprendí que el amor verdadero no se trata de poseer, controlar o temer perder, sino de crecer juntos y respetar la libertad de cada uno. Que el respeto a uno mismo es la base de toda relación sana, y que es mejor estar solo que acompañado por alguien que no valora tu esencia. Si algo quisiera dejarles a quienes leen esto, es que no tengan miedo de soltar lo que duele, de decir, basta, y de elegir su propio bienestar. Que no importa cuán fuerte sea la caída, siempre se puede reconstruir con paciencia, apoyo y amor propio. Y si están atravesando una traición, recuerden, no están solos. Hay luz después del túnel, y esa luz empieza dentro de ustedes. Si quieres ver otra historia igual de impactante, aquí te dejo una que no te puedes perder. Si te gustó esta, compártela con tus amigos para que más personas puedan descubrir el canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.